Buenos días, amados jóvenes. Queremos darle comienzo a este 15º Congreso Juvenil Imparables de Rosario. Esto manda y enseña es el lema que tiene este congreso y bueno, la verdad que muy agradecida a Dios porque pese a todo lo que está pasando tenemos la oportunidad de poder hacerlo online. Amén. La verdad que nos hemos tenido que amoldar a todo esto que estuvo sucediendo en la Argentina y que estuvo sucediendo en todo el mundo, pero la verdad que estamos contentos porque vamos a contar con muchas personas que van a ser los encargados de traernos la palabra de Dios, como Gustavo Almirón, Pablo Churralín, Alejandro Pedemonte y Javier Churralín. Amén. Así que te invitamos a que estés ahí donde estás en tu casa, que te acomodes, que prepares tu mate y que estés dispuesto con un corazón para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a estar orando para dar inicio a este evento. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Padre eterno Dios, en esta hora venimos delante tuyo para agradecerte, Jesús, por este momento, porque sabemos que aún las circunstancias que estamos pasando, tú nos das esta manera de poder bendecir a los pobres, de que tú tienes una palabra para cada uno, Señor. Por eso bendecimos a los oradores y bendecimos a cada joven que está en este momento en su casa. Agradecidos, Dios, de poder estar aquí, Señor. Tú eres el centro de nuestro universo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, ahora vamos a dar paso a Flor y a Johnny, que van a estar presentando al orador. Dios te bendiga. Pero muy buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. De esta manera queremos dar inicio a nuestra primer sección de este congreso virtual, presentando al primer orador. Él es Gustavo Almirón, pastor de la iglesia Casa de Dios de Corrientes Capital. Queremos orar por él. Padre Santo, queremos que tú en esta mañana estés trabajando y tocando la vida del pastor Gustavo Almirón, Padre, que es el encargado de traer el primer mensaje, Padre, de nuestro encuentro. Que tú estés trabajando en su vida y usándolo como canal de bendición, Padre, donde tú puedas moverte en libertad y cada palabra que salga de su boca, Padre Santo, sea inspirada por el Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, y creemos en algo grande, Padre Celestial. Creemos en algo poderoso a través de su vida, Padre, que tú vas a estar haciendo, Señor. Te agradecemos, papá. Amén y amén. Damos paso al orador. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Soy el pastor Gustavo Almirón de la iglesia Casa de Dios de Corrientes Capital, de la Congregación Cristiana en Corrientes Capital. La verdad es que es un placer. Primeramente quiero dar gracias al pastor Ramón Aguirre por la invitación y al Ministerio de Jóvenes por esta oportunidad allí de la Congregación Cristiana en Rosario. Qué bueno que podamos estar, qué lindo que vamos a estar ahí todos pendientes, una modalidad diferente en este tiempo por las redes sociales, pero la palabra no para. Estamos acá creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas con nuestra juventud. Por eso, vamos, ánimo a no parar, a que realmente Dios siga obrando en nuestras vidas. Vamos a la Biblia. Me dieron la misión, la verdad un honor, una honra de poder compartir con ustedes la palabra. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo. Una de las cosas que por ahí tienen los jóvenes, yo también me considero joven, así que vamos a incluirnos, tenemos los jóvenes, es que nos cuesta ser de ejemplo, pero tampoco nos gusta que nos tengan en poco. Cuando te ven en un trabajo te dicen que son muy joven, cuando te ven las personas mayores, el joven es no sé, muchas veces es sinónimo de irresponsabilidad, de incumplimiento, de pereza, de no cumplir las cosas, pero creo que se está levantando una generación de jóvenes diferentes y en Rosario creo Dios está obrando de manera poderosa y ahí se van a levantar jóvenes con un espíritu diferente. Entonces, en un momento Pablo, el pastor de Timoteo era un joven, le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Y a nadie le gusta que le tengan en poco. Tener en poco es despreciarte, tenerte de menos. Pero dice, sino que sé ejemplo a los creyentes, en la iglesia, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y estas características por ahí son las que le faltan a los jóvenes. Le faltan
Y yo quiero centrarme en dos palabras de esta, en dos palabras fundamentales. La palabra y la conducta, que son las dos primeras. La palabra y la conducta. Yo tengo aquí algunas cosas anotadas. Palabra, dar la palabra. ¿Qué es cuando le das la palabra a alguien? Es empeñar nuestra dignidad como prueba de lo que cumpliremos nuestra promesa, nuestro compromiso. ¿Viste cuando le decís, sí voy a estar? Pero hay personas, hay jóvenes que vos decís, che, mañana nos juntamos, listo, sí, a las 8 ya está. Y vos sabés que no va a llegar a las 8. Ya sabés que no cumple su palabra. Otro decís vos, bueno, yo voy a terminar el trabajo. No sé lo que están estudiando y por ahí si son compañeros, tienen compañeros en el colegio o en la universidad. Vos sabés ya el compañero que no tiene, para siempre estás dudando y pensando. Hay algunos que son muy responsables y cumplen con su palabra, cumplen con el horario, cumplen con el trabajo que tienen que entregar, pero hay otros que no y tienen que estar luchando y viendo. Eso es empeñar la palabra. Cuando uno da la palabra, cuando uno dice, sí lo voy a hacer, vos estás empeñando tu dignidad. Dice, yo busqué una definición de dar la palabra y es empeñar nuestra dignidad como prueba de que cumpliremos nuestra promesa o compromiso. O sea, vos estás diciendo, sí voy a cumplir. Cuando decimos una cosa, escuchen esto, cuando decimos una cosa y hacemos otra, perdemos credibilidad. O sea, no nos creen. Si vos decís, sí, no voy a estar ahí, y siempre llegás tarde, ¿te van a creer o no? No te van a creer. Si vos siempre decís una cosa y después terminás haciendo otra, sí, voy a ir a la reunión, voy a ir al grupo, voy a ir al discipulado, y después no llegás, ¿cómo te tienen? No, yo no. Y después decimos, yo no sé por qué me tienen como rebelde, yo no sé por qué dicen eso de mí, pero porque no cumplís. Es tan tremendo cuando nos volvemos personas que, viste esas personas, no sé, tu tío, cuando te dice, sí, vos sabés que tu tío es re mentiroso y no cumple. ¿Por qué? Porque perdió la palabra. Pablo le decía a Timoteo como joven, ninguno tenga en poco tu juventud. No hay que tener en poco a los jóvenes. Ustedes, jóvenes, son el presente, la fuerza, los que llevan adelante la iglesia, los que hacen las actividades, los que le dan vida a la iglesia. Son los jóvenes. Yo no desmerezco los ancianos porque son la sabiduría, pero ya son lentos para caminar, para andar, para moverse, para pensar. En cambio el joven está activo, pero lamentablemente muchas veces carecemos de la palabra. Decimos hacer una cosa y terminamos haciendo otra. Decimos que nos vamos a santificar y terminamos siempre cediendo al mundo, al pecado. Ser de ejemplo en la palabra es mantenerte en lo que dijiste que ibas a hacer. Lo siguiente es conducta. La conducta, se habla de buena conducta cuando una persona actúa de acuerdo a las normas sociales, morales o espirituales. Vos estás de acuerdo te estás moviendo de acuerdo a lo que está establecido. Una buena conducta es establecerte o moverte de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Y una mala conducta es lo contrario, cuando no cumplís. Entonces, si vos me decís, no, muchas veces los jóvenes nos quejamos o nos molesta que nos tengan en poco en la iglesia, en el grupo. ¿Por qué? Porque decimos, no me creen, pero lamentablemente si no tenemos una conducta de acuerdo a la palabra, no hablamos de manera decorosa y en nuestro vocabulario hay malas palabras o hay palabras obscenas o en doble sentido que se usa mucho entre los jóvenes. Y lamentablemente perdemos credibilidad. El joven cristiano no es cualquier joven. Timoteo no era cualquier joven. Timoteo había sido criado para conquistar grandes cosas, y esos son ustedes, son la juventud, son los que van a cambiar. Es lo que necesita este mundo, jóvenes con principios, con una moral, que cumplan su palabra y que tengan una buena conducta. Lamentablemente muchas veces cuando uno no tiene una buena conducta, muchas veces termina cometiendo delitos, termina cometiendo lamentablemente cosas malas, porque la buena conducta es manejarse de acuerdo a las normas, y uno a veces cuando tiene una mala conducta, por ejemplo, un semáforo, el semáforo cuando dice la luz verde es que pares, la luz verde no es que avances, perdón, la luz roja es que pares, y parece que las motos y las bicis, que generalmente son los jóvenes que tienen, parece que para ellos no es. Entonces pasan nomás el semáforo en rojo, y lamentablemente muchas veces ocurren accidentes. Lo mismo sucede en las cosas espirituales. Hay determinadas alertas rojas en
en la palabra que nos dice, por este camino no vayas, no te metas en esto, no te metas en consejos de malos, en la fornicación, en andar mirando y viendo cosas que sabes que no tenés que mirar. Y lamentablemente muchas veces cruzamos ese semáforo en rojo y nos termina dañando y lastimando. Para poder cerrar, para poder que podamos pensar esto, lo importante que es nuestra palabra. Chicos, hay personas que no se le pueden creer, pero no es porque, viste, cuando vos, como te decía hoy, cuando hay alguien que no le crees a él, no, este no va a cumplir, no nació de ahora, ya eso ya está en su corazón. Una persona que no cumple, irresponsable, que te dice una cosa y hace otra, lamentablemente. Hay una parábola que nos explica bien esto, que está en Mateo capítulo 21, versículo 28, Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice lo siguiente: pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Jesús le está dando esta parábola a sus discípulos. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Había un hombre que tenía 2 hijos. Eran sus hijos, estos jóvenes eran sus hijos. Y le dice: vamos a trabajar a mi viña. Les pongo en contexto, o sea, esto no es, che, quieren venir de onda a trabajar a la viña. No, generalmente los hijos trabajaban y tomaban la profesión del padre, tenían que trabajar. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, a Jesús le dijeron: este no es el carpintero, el hijo de José, porque José era el carpintero. Entonces Jesús tomó el oficio del padre, eso era así, se heredaba. Entonces era una responsabilidad que tenían que tener estos jóvenes, ir a trabajar a la viña del padre. Lo tenían que hacer, era su responsabilidad. Pero el padre le dice: hijo, ve hoy a trabajar, ve hoy a trabajar, vayan hoy a trabajar a la viña, necesito que vayan a la viña. Respondiendo, él le dijo: no quiero. Escuchen esto: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera: quiero que hoy vayas a la viña, versículo 30. Y él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Ahora, uno le dijo: no quiero. Aparentemente rebelde, aparentemente se le opone, pero pensó, recapacitó y dijo: esta conducta no está bien, esta conducta es mala. Se arrepintió. ¿Qué significa arrepentimiento? Un cambio de actitud. Cambio, dijo: voy. El otro le dijo: sí, Señor. O sea, fíjense el respeto que tiene. Le dice: sí, Señor, sí voy. Pero nunca apareció. Como tu compañero, como tu amigo, como ustedes ya saben quién es del grupo. Dicen: sí voy, y después: che, la reunión de jóvenes, ¿qué te pasó? No, me dormí, no quise venir, me pintó el bajón, dicen algunos, ponen alguna excusa y lamentablemente no vienen. Dice de la misma manera el otro: dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Entonces Jesús le dice: les aseguro, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras, que son las prostitutas, van delante de ustedes al reino de Dios. Le estaba diciendo a la gente que le estaba escuchando, un poco fuerte. O sea, los publicanos eran las peores personas que podían haber en el reino, porque eran gente que cobraba el impuesto de los judíos y le daban a los romanos. Era lo peor, la peor. Los traicioneros, gente que estafaba, que se quedaba con el dinero, era malísimo. Y después las rameras, las prostitutas, unas mujeres de mala vida. Dice, porque, versículo 32, terminamos con esto: porque vino a vosotros, a ustedes, Juan, en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras, esos que tenían una mala vida, le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Fíjense, recién hablamos, dar la palabra es empeñar tu dignidad. Cuando vos no cumplís tu palabra, lamentablemente, una vez puede pasar, 2, listo, te doy una vez, te doy una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que fallás y ya empieza a dudar. La tercera, sos increíble. No porque seas algo grande, sino que no se te puede creer. Eso es, increíble es no creerte. Ya no se te cree. ¿Por qué? Porque lamentablemente dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste.
muchas veces refunfuñamos y decimos, oh, este es un rebelde, pero porque dice, no sé, qué sé yo, pero después al final termina yendo, termina estando, se arrepiente, no le gusta su forma. Esta gente tenía una mala conducta, estamos hablando de palabra y conducta. Esta tenía una mala conducta, estaban mal, estaban fuera de la moral de Dios, pero se arrepintieron para creer en el Señor. Chicos, quiero dejarle esta reflexión. El mundo tiene un montón de cosas para ofrecernos y son lindas porque si no, no la haríamos. La fornicación, el estar con amigos, el tomar, el andar en lugares, te llama la atención. Y a veces decimos, no, ¿qué tiene de malo? Lo malo es que te corrompe, lo malo es que te lastima y sobre todo lastima tu relación con Dios. La relación con Dios es fundamental. La relación con Dios es lo que te va a sostener y lo que te va a cambiar la vida para siempre. Todas esas cosas son efímeras, todas esas cosas pasan, pero llega un momento donde se te fue la juventud y donde tenés que asentar cabeza y lamentablemente no conseguís un trabajo, no conseguís pareja o lamentablemente caes en divorcio, en separaciones. ¿Por qué? Porque no fundamentaste tu fe, tu vida en la palabra y en una buena conducta. La buena conducta te lleva a ser justificado por Dios, a que Dios te bendiga, que Dios diga que tremendo, eso es algo que te abre camino. Este muchacho dijo no, pero reflexionó, se arrepintió. No dice, bueno, fue mala gana, no, se arrepintió. Muchos de ustedes hoy, lamentablemente quizás nadie conozca lo que haces en secreto, nadie conozca lo que está pasando en tu corazón, nadie conozca el mensajito de WhatsApp que mandaste, nadie conozca en la página que entraste, en las redes sociales qué es lo que estás haciendo, con quién estás chateando. Pero Dios sí te conoce, que es tu Padre. Y Él te dice, quiero que vengas a mi viña a trabajar, quiero que estés en la casa de mi Dios, quiero que estés allí, involucrate, santificate. Y muchas veces decimos, sí, bueno, voy a estar, pero después no vamos, no estamos. Quizás somos muy formales, muy bien, sí, no, que tranquilo, pero con tal de zafar, pero lamentablemente no estamos. Sería bueno que hoy podamos reflexionar, hoy podamos parar la pelota, parar un poquito y decir, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué ejemplo estoy dejando como joven? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Chicos, ustedes están en una etapa donde pueden producir, levantarse, hacer un montón de cosas. Miren, yo mucho tiempo miré el mundo. Yo me crié en la iglesia, tengo una familia cristiana. Mis papás, mi abuelo era pastor, mi papá es pastor. Y yo me rehusaba mucho a eso. Sufrí mucho en la secundaria, me discriminaban por la iglesia. Hoy ya no es tan así. Hoy la iglesia cambió. Hoy la iglesia tiene tiene palabra y tiene conducta. Pero en mi época de secundaria fue difícil. Pero bueno, la luché, la remé. Yo soy contador de profesión, estudié. Pero hoy puedo ver que a los 18 años yo tuve un encuentro con Jesús, le entregué mi vida. Me acuerdo, fue un retiro, el primer paso fue un retiro en Goya, un febrero, en un retiro de jóvenes. Me acuerdo que en ese año se había inundado todo el campamento, entonces se hizo en la ciudad, había muchas lluvias y no fueron muchos jóvenes. Y de hecho yo me fui de la iglesia nuestra, fueron muy pocos porque fue un tiempo crítico donde había muchas inundaciones, donde se perdieron muchas cosas y bueno, ahí estuvimos y me fui yo solo y 3 chicas más, o sea que casi no compartía porque ellas dormían en otro lugar de la iglesia y yo estaba medio solo, así que Dios me habló y tuve un encuentro personal con Jesús. De ahí dije, yo le voy a entregar mi vida al Señor, porque había muchas cosas del mundo que por ahí uno le traían, pero le pude entregar mi vida al Señor y hoy puedo ver los resultados de haber caminado, de haber tenido la palabra, decirle sí al Señor y decirle no al mundo, darle la palabra al Señor. Entonces nadie puede tener en poco tu juventud, sino que fui ejemplo en palabra y conducta y Dios me introdujo a un nuevo tiempo. Hoy yo puedo ver las bendiciones en mi vida, en mi familia, en mi economía y sobre todo puedo ver en el ministerio. Yo sufrí mucho porque también cuando era joven había muy poquitos jóvenes en la iglesia. Fui a trabajar, a ayudarle a mi abuelo en la obra que él que tenía
y no había jóvenes, había 2 preadolescentes de 10, 11 años, y con eso trabajamos, que los chicos están hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué? Ahí nos mantuvimos. Y hoy Dios nos dio una iglesia de un montón de jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se levantó un día y dijo: voy a plantar voy a ser un joven de palabra y de conducta, y eso va a bendecir. ¿Y sabes qué? Quizás tus padres hoy no conocen al Señor, quizás tus hermanos no conocen al Señor o se alejaron del Señor, pero gracias a tu palabra y tu conducta pueden ser que ellos vuelvan al camino del Señor. Quiero decirte que Dios te está esperando, que Dios tiene tremendas bendiciones para tu vida, pero que vos puedas ser como el segundo hijo. Quizás al principio te rehusaste, quizás al principio decís: no sé si quiero ir, no quiero estar, porque a veces es más fácil lo otro, no tener responsabilidades, cumplir cuando vos querés. Difícil es cuando Dios te dice: vení, trabajar y ponerte, y tenés que ser de ejemplo en palabra y conducta. Pero ¿sabes qué? Eso trae muchas bendiciones y Dios te abre los cielos de manera tremenda. Te puedo asegurar, no hay otra mejor vida que la vivir en el camino del Señor, de vivir tu juventud en el Señor. Y yo sé que Dios te va a levantar. Cuando digas algo, y no seas como los otros que dicen: ay, no te quiero decir porque si yo cuando digo algo quiero cumplir, entonces no te quiero fallar. Bueno, no me falles, decí y cumplí. Entonces, cuando la próxima vez no digas sí y no te vayas, sino que sí, ahí voy a estar, y vas a cumplir en el nombre de Jesús. Y que tu conducta siempre sea de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé que Dios va a obrar en tu vida y sé que hay un propósito de Dios para ustedes. Déjenme orar por ustedes. Padre, bendigo a esta juventud hermosa. Te ruego que la unción de tu Espíritu Santo los fortalezca. Y hoy yo bendigo sus vidas, así como Pablo bendijo a Timoteo. Que ninguno tenga en poco su juventud, sino que hoy se levanten a ser ejemplo de conducta, en palabra, Señor. Y sé que se levanta una generación que va a transformar no solamente su vida, sino su familia. Va a transformar su generación y va a transformar su ministerio. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y sé que se levanta una generación poderosa sobre la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga y espero que pronto podamos vernos y estrecharnos un abrazo y celebrar juntos al Señor allí en Rosario. Que Dios los bendiga. Chao, chao.
Hola a todos, bienvenidos a la segunda sección de nuestro encuentro, donde vamos a estar disfrutando de la palabra que nos va a compartir esta persona que seguramente es conocido por la mayoría de nosotros. Así es, esta persona es psicólogo, es líder juvenil y es pastor, y es la tercera vez que nos acompaña en nuestro encuentro. En esta ocasión de una manera distinta, por los motivos, ya conocidos. Esta persona es Pablo Churrarín. Y antes de darle lugar a Pablo, quisiéramos que nos acompañen en una oración. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos, Jesús, por este medio que podemos comunicarnos, donde podemos juntarnos, papá. Te pedimos, Jesús, que puedas estar hablando a través de la vida de Pablo en nuestras vidas, Jesús. Te pedimos, Señor, que puedas sensibilizar cada sentido, Señor, y que cada palabra que escuchemos, Señor, pueda tocar lo más profundo de nuestro corazón, papá. Te agradecemos y dejamos todo bajo tu control. Te pedimos que nos ministres y que puedas estar hablando, Jesús. Gracias. Amén. Ahora sí, le damos lugar a Pablo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén tan bien como yo. Gracias a Dios. Este tema me ha edificado desde el momento que lo recibí de parte de Él. Espero que lo sea así como dije para ustedes. Mi nombre es Pablo Churruarín. Estoy aquí junto al pastor Javier Churruarín, pastoreando iglesia en Goya, la iglesia joven de Goya. Y lo importante de hoy, de este tiempo que vamos a tener juntos, es hablar de de una conversación escrita que tuvo Pablo con su hijo espiritual Timoteo. Y lo vamos a encontrar allí como pasaje lema de este encuentro. Primera de Timoteo 4, 11 y 12. Dice: esto manda y enseña y habla de que no hay que tener en poco la juventud, ¿sí? Sé que ya es muchísimo eso, sino ser ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. En amor y espíritu. ¿Cómo ser ejemplo en amor y espíritu? Ahí entramos al tema que tiene que ver con dos cosas que son intangibles. Como todo lo que vale en este mundo, todo lo que vale es porque es materia del cielo. Es por eso que lo terrenal es inválido en lo trascendente. Así que es intangible. Entonces, ¿cómo ser ejemplo allí? Pasa por la manifestación. Lo intangible, para que se haga concreto o visible, necesita ser manifestado. Una expresión verbal o un comportamiento. Y también esta expresión verbal, ¿no? Y este comportamiento habla de un proceso mental y espiritual, ¿sí? Habla del alma y habla del espíritu. Así que ser ejemplo en espíritu tiene que ver con un lugar, ¿sí? Y detrás mío aquí van a poder ver que yo dibujé como dos conjuntos, ¿sí? Como la teoría de los conjuntos, donde hay una afuera, donde hay una adentro, ¿sí? Pero son dos conjuntos que están así visiblemente discriminados. Y vamos a poner aquí, para que me ayude un poco, lo espiritual, ¿sí? Y ponemos acá lo carnal, ¿sí? Y seguimos ahí completando. Si acá está lo espiritual, pues entonces también estamos hablando del área del cielo, de las cosas del cielo, de lo sobrenatural. Y cuando hablamos de cosas terráqueas, terrestres, estamos hablando acá de lo natural, ¿sí? Sobrenatural, espiritual, lo carnal, lo terrenal. Y ahí vamos a seguir, por supuesto. Acá no se ve nada y acá se ve mucho. ¿Por qué? Porque acá hay luz. Solo en ese mundo hay luz. La luz permite, en el impacto que tiene sobre todas las cosas, como en este momento de grabación, la luz permite que al impactar sobre los objetos, sobre las cosas físicas, que se discrimine su textura, su forma. La podemos ver gracias a la luz. Pero acá es muy difícil tener claridad, ¿sí? Por supuesto, se le puede llamar tinieblas, ¿no?, a la oscuridad. Y la luz es una luz que no viene de cualquier lugar, sino del Padre de las luces, de esa luz admirable, ¿no? Y que encandila nuestro ser entero. Y quedamos ahí embelesados mirando esa luz que también nos
nos permite vernos, Entonces, si hablamos el ejemplo de espíritu, hablamos de lugar, ¿sí? El espíritu, lo espiritual, tiene que ver con esferas y con espacios. Y si hablamos de amor, el amor tiene que ver con el estilo, con la manera, con la forma, ¿sí? Uno hace alusión también, obviamente, el lugar, en este lugar hay una presencia espiritual y le llamamos el Espíritu Santo de Dios. Cuando en esta esfera del Espíritu suceden cosas sobrenaturales. ¿Y acá qué hay entonces? Bueno, acá en lo carnal está nuestro cuerpo, ¿sí? La materia, y es un punto donde estos espacios necesitan, especialmente necesita ser alterado, necesita ser transformado, y lo hace mediante el Espíritu, la influencia del Espíritu Santo sobre el espíritu humano con minúscula, el espíritu con mayúscula con el espíritu con minúscula. Ahora, si hablamos de ejemplo, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo. ¿Y cómo ser ejemplo de espíritu y amor? Pues vamos a encarar la parte primera, la espiritual. Y ser ejemplo habla del aprendizaje. Cuando alguien dice ejemplo, es alguien que está mostrando cómo o qué, ¿sí? Del aprendizaje. Y el aprendizaje, el primitivo, es el aprendizaje por observación. Todos los seres humanos aprendemos y nos reflejamos en un otro, y en ese reflejo como espejo, ¿sí? Porque todos somos espejos de alguien, y también esas personas son nuestros espejos, y ahí nos vamos reflejando, y hay que tener cuidado en donde nos estamos reflejando. Pero la base del ejemplo es el comportamiento. Pablo está animando a Timoteo a lo que se llama ese aprendizaje vicario, y es el que se aprende mirando, ¿no? ¿Por qué? Hoy, en tiempos de redes, en tiempos de lo virtual, por supuesto se comparte mucho, y están los famosos tutoriales. Nosotros somos esos tutoriales. Alguien dice, quiero aprender rápido acerca de algo, pues elijo el modelo que lo va a actuar, y entonces yo puedo imitar al mismo tiempo que esa persona actúa. Voy imitando, reproduciendo su comportamiento. Eso es la imitación. Pablo lo dice de otra manera. Ahí en 2 Corintios 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas, ¿sí?, de Cristo expedida por nosotros. O sea, uno porta un mensaje, pero la carta es de Cristo. Y ahí vamos a seguir, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No en tablas de piedra. Ya no funcionó, ¿sí? La piedra, la escritura, había que hacer algo distinto. La escritura tenía que estar en algún lugar grabada, y eso se imprimió en el lugar más sensible de nuestro ser, nuestro corazón. Nuestro corazón, que está bastante complejo, ¿sí? Porque el Espíritu, y aquí ojo, porque el Espíritu Santo es el que tiene que trabajar sobre nuestro espíritu, es el que lo hace, lo transforma, y de paso gobernar sobre el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí en Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y no solo engañoso, porque ahí viene la cuestión del engaño, el para qué, ahí viene la desviación. Engañoso más que todas las cosas y perverso, es la desviación de algo que tenía que ser partir de un origen y llegar a un destino, pues ahora se ha desviado, puede ir hacia otro lado. Es la asociación de la intención humana, de la voluntad de uno puesta en otras cosas que no son Dios ni su propósito, del desenlace espiritual divino para empezar a entretenernos con otras cosas, y ahí está la perversión del corazón. Pues entonces, cuando siempre me imagino, en base a un cuento que escuché una vez, que había un hombre que le regalaron un carruaje, y el carruaje entonces estaba allí y le faltaba algo porque no funcionaba, estaba hermoso. El hombre se subió, era fantástico el carruaje, ¿sí? Esos que tienen las ruedas grandes de madera, pero tenía en todo su perímetro, ¿no?, en el círculo, tenía hierro para soportar las piedras.
era hermoso, estaba todo con la gamuza, bordó, la realeza representando lo fino que era, con apliques de oro, fino, fantástico, pero era aburrido porque no se movía. Así que fue a buscar caballos, los puso y empezó el trote. Hermoso camino hasta que de pronto empezó a sacudirse la carroza, ese carruaje, y ya empezó uno, en lugar de disfrutar el camino, a tener miedo. Empezar a tener miedo. Nos pasa eso muchas veces, ¿no? Estamos disfrutando del camino, pero empezamos a tener miedo porque a veces las cosas empiezan a balancearse demasiado. Nuestro mundo empieza a sacudirse como una estantería y las cosas que habíamos puesto ordenadas empiezan a caer. Entonces alguien le gritó: te falta el cochero, te falta quien maneje. Entonces la persona fue urgente y consiguió un cochero, puso bozal, y de pronto el viaje se tornó a gusto y placer, en este caso del conductor guiado por la persona que iba dentro. Esos caballos salvajes, ¿sí?, la forma en que se comportaban sin guía, es esta naturaleza humana, es esta cuestión carnal, son los deseos que empujan a lugares que jamás hubiésemos querido estar, pero de pronto podemos llegar allí al desviarnos y sufrimos las consecuencias de ese desvío. Por eso el Espíritu, que es quien tiene que guiar nuestra vida. Ahora, el Espíritu no nos quita la rienda. Nos gustaría, ¿sí?, depender en ese sentido, de decir tomar las riendas, pero la verdad es que el Espíritu nos acompaña, ¿sí?, el que está junto a nosotros en todo momento, siempre que lo elijamos como compañía, ¿no? Entonces el Espíritu nos guía, nos acompaña y nos enseña el agarre y nos enseña a cada momento y por supuesto nos marca un camino. El viaje solo así vamos a poder disfrutarlo. El Espíritu tiene que gobernar sobre los caballos, sobre el corazón. El corazón está muy lindo, pero es engañoso y perverso si no está guiado por el Espíritu de Dios. Dice una canción: hay amores que te matan, hay amor que causa dolor, hay amores que te sacan, pero no hay amores como vos, no hay un amor como vos, Dios. Tu amor es perfecto. Y en nosotros, ¿sí?, una vez escribí: ¿qué hace el amor perfecto en un ser humano imperfecto? Repara. Así que ahí entramos ahí con toda fuerza. Esto lo dijo Rescate en su estrofa. El espíritu, lo espiritual, es un órgano sensible, es dinámico, es movimiento, ¿no? De ahí viene dunamis, hay fuerza, hay empuje, es adaptable, es funcional, ¿sí?, respetuoso, es tierno, es amable, ¿sí? No es alguien que va a invadir nuestros espacios, espera nuestra invitación. Así que, y ahí les vamos dando lugar en nuestro entero ser. Pero para nada estático es la parte nuestra, el espíritu humano, con E chiquita, es la parte nuestra en contacto con lo espiritual divino. Ahora sí, al pan y al vino, y como los que sean a querer hacerle ahí pisar a Jesús el palito, lo que es de César con respecto a los tributos, y lo que es de Dios, a Dios. Así que mientras estamos aquí en la tierra, vamos a tener que decidir con absoluta sabiduría espiritual cómo saber qué es de qué y quién es de quién, ¿sí? Tenemos que llamar a cada cosa por su nombre. Ahí en 1 Corintios 6:13 dice: la comida es para el estómago, o viandas, decía otra versión, y el estómago las comidas. Y Pablo allí continúa hablando de nuestro cuerpo, ¿sí? Está hablando del cuerpo, pero también del cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y de pronto a veces perdemos la noción de cuerpo, porque el cuerpo es una integración perfecta, son sistemas diferenciados y que para nada iguales, por supuesto, que están en constante movimiento y están regulándose mutuamente y tienen que andar bien. Una parte del cuerpo que esté mal altera la totalidad. Así que es responsabilidad de cada miembro del cuerpo velar por su salud espiritual delante de Dios, emocional y física también. Así que vamos allí, porque palabra de Dios es la comida nuestra, ¿sí? Como dije hoy, al pan y vino, y está hablando Jesús: yo soy el verdadero pan, ¿sí? Yo soy la verdadera bebida. Ojo con comer, a veces maná, ¿sí?
algo que se pudre ya, algo que no permanece, ¿sí? No como nuestros padres decían ayer en el desierto, que comieron el maná y murieron, porque el verdadero pan del cielo es Jesucristo. Cuando uno come cosas de esta tierra, pues tendrá una vida relativa y una alimentación relativa. Pero cuando uno se alimenta, ¿sí? No solo de pan, no, sino de la palabra, ¿sí? Palabra de Dios, es la vida que da vida, la vida eterna, porque ahí está la vida. Y dice que ahí en Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es, ¿sí? Es una diferencia enorme, ¿no? El espíritu se relaciona con cosas del espíritu y la carne con lo suyo, con lo mental, también con lo emocional, y allí está también lo volitivo, ¿no? Ahí se juega esto, porque acá está la voluntad de Dios. Y aquí si tuviésemos que poner al hombre allí, tendría que hacer otro círculo, y entonces estamos allí nosotros, que tiene que ver con la voluntad humana, ¿sí? El ejercicio de la libertad, ese es el libre albedrío, se llama voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dónde voy a habitar? ¿Voy a andar en cosas del espíritu? ¿Voy a moverme en este ámbito? ¿O me salgo? ¿O voy a pisar un pie y un pie? Pues es claro, no podemos ahí coexistir en esos dos espacios, o frío o caliente, pero en el medio ni fu ni fa. Así que hay que definirnos en ese sentido. Cuando de pronto, si bien somos materia, tenemos cuerpo, tenemos una mente, alma que siente, que de pronto tiene sus emociones, sus expresiones, ¿no? Que es la parte rica de la vida, porque le da sazón a la vida. Los afectos, las emociones sazonan nuestra existencia, no podemos vivir sin ella, pero tienen que ser guiados, ¿sí? Con las emociones, tienen que ser guiadas las emociones, no pueden andar sueltas por ahí haciendo lo que quieren, y no podemos andar allí con esos caballos sin bozal, ¿sí? Tenemos que encontrar al cochero. Y en 2 Corintios 10:3 dice Pablo, porque aunque andamos en la carne, no militamos, ¿sí? Según la carne, ¿no? Y sigue con las armas de nuestra milicia, porque también tiene que ver con nuestra lucha, que no es aquí en este mundo, sino es en este mundo. Nuestra lucha es espiritual. La fuerza nace de la oración, nace de los tiempos a solas con Dios, nace del alimento, de la relación, de la intimidad. Y recuerden que el verbo se hizo carne. No carne como una forma de hacer, sino pues se hizo hombre, se hizo persona, se hizo un ser humano tal como nosotros, ¿sí? 100% Dios y también 100% hombre. Y ahí entonces hay un problema enorme, porque si empezamos a vivir de este lado, por supuesto hay un viejo mundo, y con el viejo mundo una vieja naturaleza, ¿sí? Una vieja naturaleza, un viejo mundo, y ese es el espacio, es una herencia adánica, ¿no? Que tiene que ver con lo pecaminoso, con la caída del hombre en aquel lugar, desde aquel lugar donde se encontraba en la misma presencia de Dios constante y en una sintonía perfecta. Pues entonces la pregunta es, estamos hablando del Espíritu, estamos pensando en este espacio, estamos hablando de un nuevo mundo, el que habitamos, de una nueva forma de relacionarnos desde este lugar, que es el amor, y estamos hablando de una nueva naturaleza, un nuevo mundo a donde hay luz, y por supuesto esos ojos puestos en el cielo. Y dice que Jesús conocía. Ahora, estamos hablando ahora de emparejar nuestro espíritu con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Dice que Jesús conocía. Jesús allí fue bautizado, pero también se abrió el cielo. Fue bautizado por Juan el Bautista, el primo de Jesús, y fue un hermoso momento. Y cuando el cielo se abrió, después de tantos años de silencio, reposó el Espíritu Santo con forma de paloma, y entonces ahí también demostraba y mostraba frente a todos los testigos, porque eso es el bautismo en las aguas, una iglesia entera mirando ese acto de entrega, esa voluntad puesta allí para decir: me entrego, soy ofrenda, soy tuyo.
Entonces Jesús, a partir de ahí, entiendo que tenía un link perfecto, ¿sí? Sin corte con el cielo, con su Padre, ¿no? Con esto lo que es de pronto la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que conocía los corazones. Allí, ¿cuántas veces escuchamos esto? Y Jesús conocía los pensamientos, y Jesús conocía los corazones. Cuando hablaban los fariseos, de pronto ni siquiera decían palabras, pero Jesús ya sabía lo que estaba pasando allí. De pronto allí con Simón el fariseo, la mujer que era prostituta, que estaba enjugando los pies allí de Jesús, que los estaba limpiando, secando sus lágrimas, y tenía allí, mira, si supiese en la mente, si supiese con quién está. Este no es profeta. De pronto Jesús supo lo que había en su corazón, supo lo que hay en el hombre. Allí con los escribas, el día que sonó también en un día de reposo, entonces Jesús conocía. Cuando estaba con el joven rico, conocía. Las preguntas de Jesús es que estaba mucho más allá, ¿no? Al conocer lo que hay en los corazones, podía hacer la pregunta correcta. ¿Me amas? ¿Me amas? En cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus expresiones, la pregunta siempre fue: ¿me amas? Entonces, este enlace, ¿cómo se produce? Porque Jesús lo tenía, ¿no? ¿Cómo se emparejó Jesús al cielo? Pues tenía estos condimentos, estas cosas que vamos mencionando, que es un espacio de habitación, es un estilo de vida, es una forma de hacer que tiene que ver con lo que vamos a hablar enseguida, que es el amor. Dice Juan 2, 24, 25, Jesús conocía a todos sin que nadie le tenga que contar, ¿sí? Jesús ya conocía y sabía, dice, lo que había en el hombre. Sabía lo que había en el hombre. Nosotros tenemos que tener delante de nuestros tiempos, ser entendidos en ellos, pero no tiene que ver con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de parte de Dios, que es la sabiduría celestial. Y la adoración como un estilo de vida, porque adorar no es solo un momento, no es una alabanza, es también una alabanza. Adorar es todo lo que hacemos. Es cuando lo hacemos para Dios de la forma en que Él había dispuesto y nos había formado. Cuando empezamos a hacer todo eso para Él, sube como un perfume grato al cielo, y es darle la gloria a Dios en cada cosa que hagamos, porque lo hacemos para Él. Eso es adoración pura, y mientras lo hacemos nos vamos transformando. Y es dedicación plena. La entrega es completa, tiene que ser completa. Es un proceso, pero tiene que ser completa. Eso es consagración, eso es santidad, ¿sí? Gracias a Dios tenemos la posibilidad del arrepentimiento, de las nuevas misericordias y de una nueva oportunidad. Ese espacio, ese lugar que vamos fabricando es la recámara y es la habitación del Espíritu Santo, es la sintonía y es el enlace para lo espiritual, para emparejarnos como los dispositivos, estos Bluetooth, con un dispositivo celestial, con nosotros como dispositivos humanos, más allá de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro espíritu que se conecte al cielo. Y Dios sopló aliento de vida, y el hombre fue un alma que vivía, ¿sí? Que vive. Pero a partir de ese momento, en ese soplo, había ruaj, había espíritu y había amor. La inauguración de un ser y su esencia, porque Dios es amor. Mientras Dios es amor, nosotros tenemos amor como una cualidad, ¿sí? Inclusive como un adjetivo, es amoroso, ¿no? Pero Dios es amor, su esencia misma, su naturaleza es puro amor, un amor que no vamos a alcanzar a entenderlo ni a poder explicarlo con palabras humanas, solo vamos a poder rodearlo y emparejar nuestro espíritu al espíritu de Dios. Sí, es una responsabilidad de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a poder cumplir con absolutamente nada de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús, y Jesús nos legó, ¿sí? Dios envió a Jesús y Jesús nos envía a nosotros, y no nos va a mandar solos, sino con su espíritu, ¿sí? Y Pedro es el ejemplo de que hay que tener cuidado, porque donde enlazó espiritualmente en aquel momento donde por revelación dijo: yo sé quién eres, Jesús, eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero después
empezaba a hablar con Jesús, cuando Jesús abría su corazón y le iba diciendo, estos son los planes del Padre, de Dios para mí. Y empezó a contar lo que iba a vivir, y por supuesto, quizás desde una cuestión humana, de una cuestión de amistad, de amor humano, empezó a hablar y que no te acontezca esto. Pero Jesús lo reprendió diciendo, apártate de mí, Satanás. Pues todo comentario que no sea de edificación es una influencia que no viene de parte de Dios. Tenemos que cuidar nuestra boca, nuestra lengua, y constantemente velar por nuestro espíritu, porque solo el espíritu genera unanimidad, porque solo el espíritu puede ser capaz de interpretar lo que queremos decir cuando oramos y traducirlo al lenguaje correcto y a las palabras justas delante de Dios. Solo el espíritu nos puede dar discernimiento de todo lo que tenemos que hacer, ser, como tenemos que hacer. Solo el espíritu nos puede dar poder, que son los dones. Solo el espíritu nos da los frutos, y frutos que permanezcan, porque podremos ser muy buenos haciendo acá en esta tierra lo que hacemos, sea lo que sea que hacemos, pero todo lo que hagamos, por más bueno que sea, si no viene de parte de Dios, va a ser una obra que se va a derrumbar pronto y sin trascendencia, por supuesto, en el lugar más importante de todos, el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos, que todo el tiempo quiere que esto vaya allá. Hágase tu voluntad aquí como se hace allí, ¿sí? Hágase, sino que el reino de los cielos se ha acercado, y se ha acercado allí Jesús, el mensaje, y se ha acercado a través de, en este mundo, a través de tu vida y a través de mi vida. Y finalmente vamos a el amor, porque es el espíritu y es el enlace con el amor. Es un espacio, es un estilo de vida, es un ámbito espiritual en el que nos movemos, pero también es una forma, y eso es amor. Mientras Dios es amor, nosotros tenemos amor, ¿sí? En Efesios está hablando allí en el capítulo 4, 17 al 24, empieza a hablar dice, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuridad, hay tinieblas, falta de comprensión, ¿sí? Una ceguera, ajenos de la vida de Dios, por supuesto, porque están viviendo en otro lugar, por la ignorancia que hay en ellos, ¿no? Porque hay una ignorancia que no tiene que ver con el conocimiento, sino con el rechazo a la verdad, por la dureza de su corazón. Ahí está, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque el pecado va haciendo en nuestro espíritu, cada vez que los practicamos, un callo, y va provocando muerte, porque en ese espacio no se siente. Y lo que en un momento uno tenía cierta sensibilidad frente al error, en la práctica compulsiva del pecado, sin arrepentimiento, sin acercarse a la presencia de Dios, empieza a haber insensibilidad, un efecto como de anestesia frente a lo importante, frente a la responsabilidad. Eso hace el pecado, nos aísla de lo más importante, de lo trascendente, y nos pone acá a donde llega nuestra nariz, nuestra mirada no trasciende. En cuanto a la pasada manera de vivir, pues por supuesto, viejo mundo, nuevo mundo, vieja naturaleza, nueva naturaleza. Hay una pasada manera de vivir que se hizo pasada porque algo tuvo que haber cambiado. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los caballos salvajes, ¿sí? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. El espíritu nuestro, tenemos que renovarlos. El renuevo, el blanqueo, la pureza no viene por nuestra capacidad, no por nuestra habilidad. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí el texto involucra, por supuesto, una vieja naturaleza, una nueva naturaleza, pero en el medio está el bautismo, la oportunidad de cambio, la verbalización de decir, yo creo en ti, Jesús, y que creo que tú eres el que salva. Por eso me entrego. Hoy quiero cambiar y quiero dejar mi vida atrás. Y entonces ahí viene el bautismo y hay un nuevo comienzo, un principio de algo completamente diferente, y es volver a ese primer amor. Es la reconciliación con ese Dios de aquel Edén. Es la restauración
de esa intimidad perdida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El ejercicio del perfecto amor solo es posible con esa nueva naturaleza. Por eso es tan importante cambiar. Es muy importante cambiar. Ahí en 1 Corintios 13 habla de lo más importante de todo, la preeminencia del amor. Lo más importante de todo es el amor, ¿sí? Había hablado de que Dios es amor, no es que tiene amor. Pues entonces un cristiano se expresa y expresa su naturaleza cada vez que dice algo, cada vez que hace algo, porque lo tiene que hacer con amor, ¿sí? El amor por sobre todas las cosas. Dice que el amor es el vínculo perfecto, es el enlace perfecto. ¿Por qué? Porque el amor es responsabilidad. Y el amor es lo que regula nuestras relaciones. Sin amor, nuestras relaciones, sin ese parámetro, por supuesto, el amor divino, el amor que Dios dice que une, y ninguna de estas cosas en la tierra puede ser tan fuerte como lo que Dios una, como para separar eso. Por eso tenemos que cuidar y ver y rever qué nos enlaza a cada persona que amamos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestras parejas, las relaciones de matrimonios, aquellos noviazgos que ha comenzado. Dice que lo que Dios une en el momento del casamiento, ¿no? Pero también lo podemos pasar, ¿sí?, a este ejemplo, a cada área de nuestras relaciones, porque el amor es un lazo, ¿sí? Con lazos de amor los atraje, porque el amor es responsabilidad, tiene que ver con cuidar y velar, porque el amor es tiempo, es pasar con, porque el amor es sostén y es conexión. ¿Conexión con qué? Con el estudio, porque en el amor hay resistencia, hay expectativa, hay esperanza, hay esfuerzo, y ahí con el trabajo, con el estudio, con los amigos, con la familia y por supuesto con Dios. El amor es movimiento, es futuro y es proyección. El amor va para adelante siempre, es una fuerza que es proactiva. El amor es confianza, el amor es esperanza, el amor es dar, es entrega y es entrega absoluta. El amor no es que se da a medias, el amor es confianza, y cuando uno da confianza, la da toda. El amor es un estilo de vida, son formas y acciones, no solo son sentimientos, es obediencia a los mandamientos, es amarlos. ¿Por qué? Porque nos hacen tanto bien. El amor es conocimiento y tiene la tendencia a traspasar. ¿Por qué? Porque el desconocimiento es prejuicio, pero el amor es conocimiento. De pronto conocemos a Jesús, conocemos a Dios, queremos conocer la persona del Espíritu Santo y también queremos conocer aquel mundo al que Dios amó y mandó a Jesucristo allí para perdón de los pecados. No nos quedemos en los prejuicios, vayamos más allá, y la única fuerza para que nos empuje a ir más allá es el amor. La única fuerza que trasciende nuestras cuestiones humanas débiles y aquellos frutos de la carne. El amor es la fuerza más poderosa en el universo, y el amor es fruto del Espíritu. Amor y Espíritu. El amor tiene forma de cruz, es una verticalidad porque es el enlace al cielo, y tiene forma horizontal porque es el enlace con nuestros prójimos. Y Jesús, después de esa última cena, en aquellas instrucciones finales, y después de cenar, dijo ahí en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Pues eso es el amor, ese es el equilibrio perfecto, es hacia arriba porque de ahí emana la fuente de poder y de amor, y es hacia los costados, y en un equilibrio porque ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? ¿Qué es lo más importante? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es ahí semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en un equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra. Dios los bendiga, y espero que el amor fluya en cada uno de nosotros a través de la distancia, no importa la geografía y no importa el tiempo, porque es el único enlace perfecto y trascendente. Los amo y los bendigo.